Buenas noches, aprendices. ¿Me escuchan, por favor? Buenas noches. Listo, gracias. Vamos a dar inicio a la cuarta conferencia web del curso Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Permítanme, ya les voy a compartir pantalla. Un momento, por favor. ¿Me confirman si están viendo territorio en este momento? Sí, profe. Ok. Vámonos a contenido de curso, proyecto, y nos vamos a la carpeta de actividad 4 y vamos a repasar el material de formación de esta unidad. Aquí vamos a encontrar las indicaciones, el material de formación y más material de apoyo que usted puede descargar para soportar más la temática vista. Entonces vamos acá al material de apoyo. Muy bien. Para esta unidad vamos a estar hablando acerca de la auditoría y revisión por la alta dirección de la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Iniciamos con una organización, luego pasamos a una planificación, luego pasamos a una aplicación y ahora vamos a hacer una auditoría y revisión por parte de la alta dirección. Listo. Entonces, aquí vemos la introducción, esta fase de la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Está enfocada en el reconocimiento y aplicación de mecanismos para verificar el cumplimiento de la implementación del sistema de acuerdo con la actividad económica, el seguimiento y medición de la implementación adecuada a través de procesos de auditoría, revisión por parte de la alta dirección. Para esta unidad vamos a hacer una breve introducción acerca de lo que es la implementación de la auditoría y revisión por parte de la alta dirección, pero nos vamos a enfocar un poquito más en la parte de accidente de trabajo y enfermedad laboral, ya que para la unidad número 5 vamos a estar desarrollando un formato de auditoría. Entonces acá vamos a hacer como el preámbulo de esa temática para que cuando la vayamos a ver, a elaborar, pues ya estemos más familiarizados los que de pronto no manejan mucho el tema. La parte de auditoría y cumplimiento es un proceso metódico para obtener evidencias que al evaluarse de manera objetiva permiten determinar la conformidad o la no conformidad en su defecto del sistema de gestión de acuerdo a los requisitos. Acá vamos a ver algunos conceptos básicos, que es una auditoría, que es lo que nosotros vamos a hacer en la unidad número 5. Proceso sistemático, independiente y documentado para la obtención de evidencias, las cuales deben ser evaluadas de manera objetiva con el fin de garantizar el grado de cumplimiento de los criterios establecidos. ¿Quiénes establecen esos criterios? Pues lo de nosotros está normatizado y está en el decreto único reglamentario 1072 y está en la resolución 0312. ¿Quién es la persona que es la auditada? Es la organización o persona que se somete a la auditoría, la empresa. El auditor es la persona con la competencia para llevar la auditoría. Por supuesto, es una persona que tenga el conocimiento, la habilidad y la experiencia para desarrollar. Y aquí hay más definiciones. Que es una no conformidad, que es el incumplimiento de un requisito, que es una organización, etc. Alcance de una auditoría y evidencia de cumplimiento. El empleador debe realizar una auditoría anual, la cual será planificada con la participación del COPAS o del vigía. Si la auditoría se realiza con personal interno de la entidad, debe ser independiente de la actividad, área o proceso objeto de verificación, porque por supuesto que necesitamos que haya una objetividad en todo lo que se realice, que sea lo más transparente y honesto para poder obtener esas no conformidades y poderlas hacer las correcciones pertinentes. El proceso de auditoría deberá abarcar cumplimiento de política, resultado de indicadores, participación de los trabajadores y, si usted se da cuenta, son los ítems que nosotros encontramos en la resolución 0312. Muy bien. Aquí el material de estudio les entrega un formato para de pronto aquellas empresas
que van por esta fase del ciclo y dicen, bueno, yo quiero hacer todo ese tema de auditoría, pero ¿cómo lo hago? Aquí le dan un ejemplo del procedimiento para hacer la auditoría de cumplimiento, que debe llevar objetivo, alcance, definiciones y aspectos que serán verificados para evidenciar el cumplimiento. ¿Ya? Entonces ahí le van explicando paso a paso lo que debe constatar esa documentación. Y también cómo se debe hacer el informe de esa auditoría. Aquí le dan el paso a paso de cómo hacer el informe que usted debe presentar tanto el auditor a la alta gerencia como la alta gerencia al comité ya conformado por miembros del COPAS, por el responsable del sistema de seguridad y salud en el trabajo, porque ellos ya al final van a emitir los juicios de esas no conformidades y se debe elaborar el plan de acción y pues obviamente ellos son los que aportan el presupuesto y ya entre todos ya se define la ejecución del mismo. Y viene la parte de revisión por alta dirección, ¿verdad? La revisión de la alta dirección debe permitir inspeccionar las estrategias implementadas, revisar el cumplimiento del plan anual de trabajo y el plan anual de capacitación, analizar la suficiencia de los recursos asignados, si lo que ellos están aportando alcanza o alcanzó para la ejecución del sistema, revisar la capacidad del sistema para satisfacer las necesidades, analizar la necesidad de realizar cambios en el sistema, evaluar la eficacia de las medidas. Si se dan cuenta, las decisiones más importantes las debe tomar la alta dirección. Son los más interesados en que el sistema se ejecute, son los responsables directos del desarrollo del sistema. Ellos son los que tienen que hacer que se mueva. No es la responsabilidad del coordinador de SST y él tiene que mirar a ver cómo soluciona. No, es la alta dirección quien debe proveer las herramientas suficientes e importantes para que el sistema se ejecute. Aquí está, recolectar información, intercambiar información, servir de base para la adopción, etcétera, etcétera, etcétera. Ya esto ustedes lo van a ir analizando más detalladamente de manera independiente y cualquier pues duda o inquietud que tengan pues me la hacen saber a través del grupo de WhatsApp. Ejemplo de, aquí está también, les da un ejemplo, si usted dice, pero nosotros hicimos, la alta dirección de la empresa va a realizar, hicimos la auditoría, le entregamos la auditoría, ellos lo van a realizar, cómo hacen el procedimiento, ahí está cómo deben hacer el procedimiento y cómo se debe plasmar el acta de revisión por parte de la alta dirección, que debe llevar. Aquí está el desarrollo, que debe tener el desarrollo. Paso rápido porque nos vamos a demorar un poquitico cuando estemos hablando de accidente de trabajo, un poquitico en esa parte. Aquí está, ya llegamos a la parte del sistema. Entonces dice investigación de incidentes, accidente de trabajo, enfermedad laboral. Este tipo de investigaciones permite precisar acciones tendientes a mejorar las condiciones de seguridad en el trabajo, empleador y visitantes, ya que los incidentes, accidentes y enfermedades laborales pueden ser consecuencia de falencias en la implementación del sistema de gestión. Los resultados por la investigación deben concretar medidas de intervención que apunten a la mejora continua del sistema de gestión. Estas comprenden acciones de prevención y control de los peligros y riesgos presentes en los eventos de accidente e incidente. Cuando ocurre un accidente, pues nosotros inmediatamente tenemos que hacer revisión, por supuesto, de nuestra matriz de peligro, de los métodos de control que nosotros sugerimos dentro de la matriz y si teníamos esos peligros identificados, si no los teníamos identificados, cómo lo estábamos controlando. Por supuesto que la matriz debe cambiar cada vez que ocurre tanto un incidente como un accidente. Debo evaluar inmediatamente mi matriz de peligro. Entonces acá vemos algunos conceptos básicos. Las OSHA 18000 definen incidente de trabajo como el suceso o sucesos relacionados con el trabajo en el cual ocurre o podría haber ocurrido un daño o deterioro a la salud. Podría, ¿no? Dice la palabra, podría haber ocurrido sin tener en cuenta la gravedad o una fatalidad. La resolución 1401 define también incidente, dice que es un suceso acaecido en el curso de trabajo o en relación con con potencial de ser un accidente,
en el que hubo personas involucradas sin que sufrieran lesiones o se presentaran daños a la propiedad o pérdidas en los procesos. Es por esto, por la relación con la potencialidad de ser un accidente, que los incidentes se deben reportar. Entonces nosotros somos responsables de, en las capacitaciones a los trabajadores, enseñarles el formatico. Miren, este formatico, hay un formato que es formato de identificación de actos y condiciones subestándar. Se llena de esta forma, que es un acto subestándar, que es una condición subestándar. Y de esta forma usted debe reportarme los incidentes, de cualquier incidente, enseñarle qué es un incidente y que los tienen que reportar. No los vamos a reportar a ARL, no los vamos a reportar al ministerio, pero sí los debemos reportar porque eso me va a permitir a mí identificar cuáles son esos peligros que se están de pronto potencializando y me están llevando a que ocurra un incidente. Y si yo no controlo ese incidente se me puede convertir con otro trabajador en un accidente de trabajo. Bien, entonces los incidentes se tienen que reportar. El artículo 3 de la ley 1562 define accidente de trabajo y dice que es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica. Esta palabra psiquiátrica fue incluida en la ley, en la ley 1562, porque anteriormente con el decreto ley 1295 del 94 no estaba incluida. Era exactamente la misma definición, simplemente que la palabra psiquiátrica se incluyó en la ley 1562 del 2012. Dice una invalidez o la muerte. ¿Qué tanta importancia tiene que hayan incluido esa palabra dentro de la definición del concepto de accidente de trabajo? Por supuesto, importante, porque ya no solamente una lesión física es considerado un accidente, sino también un evento traumático, psicológicamente hablando, también se debe reportar. Por ejemplo, yo siempre menciono el caso de un almacén de cadena de que llegó, no sé, no recuerdo por qué fue lo que pasó, pero hubo creo que unos disparos dentro del almacén, y total que le dispararon a una de las cajeras del almacén, le disparan a la cajera, pues fallece, y los demás cajeros. Entonces no solamente se debió, pues no sé cómo fue, pero no se debió haber reportado un solo accidente de trabajo, que fue el de la trabajadora fallecida, sino que los demás trabajadores, la del aseo que estaba ahí, los demás cajeros que estaban adyacentes al evento, que vieron, que presenciaron, ellos también se deben reportar como accidente de trabajo, porque ellos sufrieron una lesión psiquiátrica, porque al día siguiente no voy a llegar yo muy tranquilamente a mi trabajo, muy relajada, buenos días, aquí no, porque ya yo tengo, es algo impactante que yo sufrí el día anterior, y a estas personas se les debe hacer el acompañamiento y deben recibir todas las prestaciones asistenciales normales como cualquier accidente de trabajo. Entonces, ¿por qué es importante identificar cuándo es un accidente de trabajo? Por supuesto, los accidentes laborales los debe pagar la ARL. Los accidentes comunes los paga la EPS, ¿verdad? Cuando el trabajador no está afiliado a ARL, pues quien tiene que asumir todas las prestaciones económicas y asistenciales es el empleador, no la EPS. Entonces el trabajador estaba haciendo su labor y le pasó algo, y entonces cuando llega allá él no puede decir ¿cuál es su EPS? No, la EPS es tal y que lo atienda la EPS, no, porque es un accidente de trabajo y usted debe asumir todas las prestaciones. Usted debe pagar la hospitalización, debe pagar medicamentos, debe pagar la incapacidad, debe pagarle todo. Cuando es un accidente común, la que paga, repito, es la EPS. La EPS paga alrededor del 70% de la incapacidad, la paga a partir del tercer día, y
En la EPS ellos manejan algo que se llama POS, que es el Plan Obligatorio de Salud, que es una lista de medicamentos, exámenes, procedimientos y profesionales de la salud que, pues, si no está en la lista, si no está dentro de ese listado, lo debe asumir el costo el paciente. La ARL paga la incapacidad del 100%, paga la incapacidad desde el primer día y la ARL no maneja plan obligatorio de salud. La ventaja, por supuesto, es que aquí no hay que estar verificando si esto se le puede aplicar, si esto se le puede operar, si esto se le puede hacer. No. Aquí lo que yo lo que yo debo hacer es, en este caso, pues las IPS, que son las prestadoras del servicio clínica y hospitales, tienen, digamos, de alguna manera la libertad completa de prestarle servicio integral sin ningún tipo de restricciones, sin estar mirando en el post si este medicamento lo cubre o no lo cubre, cuando estamos hablando de ARL. Entonces, esa es una ventaja importante y por eso es bien lo que tenemos que tener en cuenta es poder identificar cuándo es un accidente de trabajo y poder identificar cuándo es un accidente común. ¿Listo? Entonces, en el accidente de trabajo debe haber una lesión. Debe haber una lesión orgánica, debe haber una perturbación funcional o psiquiátrica, invalidez o la muerte. Y importante que debe ser por causa o con ocasión del trabajo, ¿verdad? Entonces, la secretaria llegó a la puntual, entró y decide bajar un mango que ve ahí dentro de la empresa, hay un arbolito y se sube y baja, y bajándose se accidenta. Eso aprendí, ¿es un accidente de trabajo o es un accidente común y por qué? Los escucho. Sería común. Buenas tardes. Sería común. ¿Por qué? Sí, porque es algo, o sea, está en su sitio de trabajo o cerca pues a la oficina. Está en el ejemplo, horario de trabajo pero también. no, eso en el horario, pero no está ejecutando una tarea que pertenezca a su trabajo, ¿no? Es algo, pues algo que hizo, pero no está haciendo ninguna tarea del trabajo que le corresponde. Exactamente. Y como es común, ¿quién debe atender? ¿Quién debe asumir la prestación del servicio? GPS. La EPS, muy bien. Porque sencillamente no es ni por causa ni con ocasión del trabajo. ¿Listo? Entonces eso es bien importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Si la empresa organiza una actividad de integración entre los trabajadores y ocurre algo, se considera accidente de trabajo. En alguna época se tenía que pasar como un aviso a la ARL diciéndole que vamos a tener una integración tal día, ya no hay necesidad de hacerlo. Hay otra cosita que les quería decir, son referente a los accidentes en trayecto o accidentes in itinere, que son aquellos que se desarrollan cuando en el transcurso de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, siempre y cuando el medio de transporte sea suministrado por el empleador. Si el trabajador tiene subsidio de transporte, no se considera accidente de trabajo. Y si el trabajador iba en su carro, en su moto, en cualquier tipo de vehículo, no se considera accidente de trabajo. Si el trabajador iba camino al bus que lo iba a transportar a la empresa y se accidenta, no se considera accidente de trabajo. Solamente se considera accidente de trabajo que se encuentre dentro del vehículo proporcionado por parte de la empresa para su debido transporte de ida y de retorno. ¿Queda clara esa parte? ¿Tienen alguna pregunta referente a accidente de trabajo? Pero una pregunta ahí. Sí. Digamos en el caso que yo estoy en el horario laboral, pero me toca hacer un desplazamiento por hacer una vuelta, una diligencia X de la empresa, pero en bus o en transporte, en taxi, lo que sea,
y si uno se accidenta, entonces ahí en ese caso, ¿cómo se considera eso? Porque Es, no estoy haciendo, o sea, me estoy haciendo un desplazamiento, pero para hacer una labor de la empresa. sí, claro, eso es un accidente de trabajo porque tú estás haciendo, tú estás cumpliendo una función. Entonces es por causa. O sea, si a ti no te mandan a hacer eso, tú no vas. O sea, si a ti la empresa no te dice vaya Ah, y ok. haga tal cosa, tú no te vas a montar en ese bus y vas a coger esa ruta. No, claro que sí. Todo siempre es importante. Ahorita hay muchas formas que escríbame por WhatsApp la dirección, bueno jefe, dónde tengo que ir y todo queda. ¿Por qué? No por parte de la empresa, porque la empresa, pues, el problema, no sé si yo, del reporte de los accidentes de trabajo es que ellos pagan, las empresas pagan las afiliaciones a las ARL pagan unos montos de cotización, dependiendo de la actividad económica y dependiendo de la accidentabilidad. Cada nivel de riesgo, que son 5, del 1 al 5, tiene 3 niveles de pago de cotización. Lógicamente todas las empresas entran pagando el mínimo de porcentaje según la actividad económica. Entonces, por decir algo, una empresa de riesgo 1, ¿cierto? Que es la que menos paga, el monto mínimo de cotización, si no estoy mal, es de 0.34% de la nómina total de los trabajadores. No es que a los trabajadores les descuentan a ARL, solamente quienes pagan ARL son los trabajadores independientes, pero los trabajadores dependientes no tienen por qué pagar ARL. Lo que se hace es para poder medir cuánto va a pagar ese trabajador a la ARL. ¿Cuánto es su monto de cotización? ¿Qué se hace? ¿Cuánto es su nómina? Bueno, mi nómina es de tantos millones. Bueno, listo. Entonces, usted como está en riesgo 1 por su actividad económica, que eso ya hay una tabla que está ya estipulada, entonces usted va a empezar pagando el 0.34%. Entonces, ¿de qué depende que suba dentro de los 3 niveles de ese nivel de riesgo de la accidentabilidad? Entonces, ¿por qué no se deben ocultarlo? ¿Por qué se ocultan los accidentes de trabajo dentro de las empresas? Se ocultan por el desconocimiento, porque la empresa dice me van a multar, porque la empresa dice eh, eh, me van a subir el monto de cotización. Por supuesto, ¿qué refiere una empresa que está teniendo accidentes de trabajo? Muchísimos al día. Por ejemplo, yo tuve el caso de una empresa que tuvo 28 accidentes de trabajo en un día. ¿Qué refiere? Que tiene un sistema de gestión inestable o no tiene. Entonces, por supuesto que la ARL le va a subir el monto de cotización. Pero si yo refuerzo mi sistema de gestión, mis medidas de seguridad, todo, yo obviamente voy a controlar, y no se controlan ocultando ni atemorizando al trabajador para que oculte información o para que diga que aquí no ha pasado nada, porque eso es exponer la vida de otras personas. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Toda la aplicación del ciclo PHBA, todo lo que vimos, miren cómo cómo debe estar involucrada la alta gerencia con respecto a las actividades de seguridad y salud en el trabajo, aplicación de todos los protocolos de seguridad dentro de la empresa y controlar todos los peligros identificados. Si yo como empresa estoy haciendo todo eso, yo me voy a eximir de ese tipo de las multas y me voy a eximir de las demandas, porque una vez la empresa, el accidentado, el ARL responde y paga todas sus prestaciones económicas y asistenciales, médicos, hospitalización y todo. Si la empresa no cumple con todas las actividades, si la empresa no cumple, pues entonces el accidentado está en todo su derecho de hacerle a la empresa demandas por responsabilidad civil. Y es una demanda por responsabilidad civil porque no tomó las medidas preventivas para que ese evento no ocurriera, porque no capacitó a los trabajadores, porque no informó acerca de los peligros a los cuales estaban expuestos. Solamente... Una pregunta ahí. ¿Sí? En el caso dado de, por lo menos en la empresa a la que estoy perteneciendo, tiene mensajeros. Cuando pasa un accidente de esos, en cuanto a la dotación, ¿se verifica o hay alguna norma o ley que me diga qué tipo de dotación debo darles para el tipo de qué profesión a la que la empresa realiza? Y ellos necesitan hacer la mensajería para saber dónde puedo verificar, o la ARL
se puede pegar de eso, de que de pronto no llevan algún tipo de dotación que toque darles. Pongo el ejemplo de una vez. Lo que pasa es que tengo uno de los muchachos, exige uniformes de protección personal, exige botas de protección, pero pues él viene de trabajar en una empresa grande de seguridad y pues la empresa a la que voy a pertenecer tiene aproximadamente 8 empleados. No creo que le asuma o le dé el costo de las dotaciones a las que le está enseñado. Hemos tenido como un conflicto ahí pequeño. No se me ayuda con esto. Bueno, mira, a ver si te entiendo, porque a ver, si tú lees la definición de accidente de trabajo, en ninguna parte lees que si no tiene el elemento de protección, o sea, que si no se puso el elemento de protección es accidente de trabajo, que si no se le entregó el elemento de protección no es accidente de trabajo. No lo lees, ¿verdad? Entonces pero me no refiero más en entiendo, el sentido no de entiendo que porque dices que después la la ARL se va a ARL pegar. ¿Cómo así? ¿Se va a expuso. pegar de qué? ¿Cómo así? La ARL. Mi pregunta es un ejemplo. He escuchado, como hasta el momento estoy empezando en el estudio, he escuchado gente que de pronto la ARL, si el dueño no les dio guantes de seguridad de pronto para algo que necesitaba, entonces ellos tratan de que como de la responsabilidad dársela a la empresa por no haber cumplido con la protección para esa actividad. Exacto. Entonces ahí Algo que así no, pero hay con que lo- hacemos nosotros, hacemos cumplir la norma. El texto le dice, vea señores ARL. La norma dice que un accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobrevenga por causa de colocación del trabajo y él estaba trabajando. Si no tuviera, no se puso el casco, no se puso los guantes, no se puso las gafas, ahí no dice en la definición, no dice en la norma, no dice que tenía que tenerlo y si no se lo puso, no es accidente, no dice, ¿verdad? Entonces, y además, que tuviera un guante no le evitó que le mocharan los dedos, porque el guante no iba a evitar que perdiera todos sus deditos. Entonces, miren, hubo un caso en una empresa en donde habían unas máquinas, no sé qué tipo de máquinas era, pero ya era de madrugada y eran varias máquinas y un compañero salió a buscar un tinto y de repente la máquina que quedó sola empezó a generar un ruido. El compañero de la máquina de al lado, que ahorita en este momento no recuerdo porque eso ya hace varios años, se traslada a la máquina del compañero a apagarla o a verificar por qué estaba generando ese ruido. Cuando él va, se asoma, la máquina lo captura y lo trituró. Hasta ahí llegó el pobre muchacho por ir a mirar allá a ver qué hacía. En primera instancia, la corte falla a favor de ARL y dice que eso no es un accidente de trabajo porque el trabajador, primero, ese no era su puesto de trabajo, segundo, no portaba los elementos de protección personal. Se hace la apelación y se revisa el caso y el juez en segunda instancia dice, bueno, que ese no era su puesto de trabajo, pero él estaba trabajando. O sea, si él no hubiera estado trabajando, estuviera en su casa, eso no le hubiera pasado. 1. Y 2, así hubiera podido tener todos los elementos, todo el armamento de un luchador. Igual, o sea, ocurrió el suceso, ¿cierto? Ocurrió un suceso y ocurrió la muerte. Es decir, que según la definición y falló a favor de los familiares y efectivamente ARL con responsabilidad compartida de la empresa porque se demostraron fallas dentro de los procedimientos de seguridad, tuvieron que pagarle la indemnización a la familia. Entonces ahí te digo que de todas maneras, ¿qué es lo que pasa? Si yo como empresa no tengo el sistema de gestión ejecutado completo, no capacita, repito, no capacita a mis trabajadores y a un trabajador le sucede un accidente, la ARL tiene que responder. Entonces, ¿quién falla en primera instancia? ¿Quién decide en primera instancia si es un accidente de trabajo o no es un accidente de trabajo? El médico quien recibe al accidentado dentro de la IPS.
Entonces, él colocó en la epicrisis, accidentado que desea estar realizando una actividad en el trabajo y le pasó esto y le pasó esto y le pasó esto. Ya con lo que él escribió ahí, dice llamen a la ARL porque esto es un accidente de trabajo. Y la ARL tiene la obligación, según la ley 1562, de asistir y empezar a pagar los gastos asistenciales a la IPS. La ARL tiene que decir, yo pago. Si mientras fueron allá no se accidentó, no sé, y no dijeron nada de trabajo, llaman a la EPS y la EPS empieza a pagar. Entonces digamos que llamaron a la ARL. La ARL llegó, empezó y dijo, yo empiezo a pagar mientras hacemos la investigación del accidente. La investigación del accidente no se hace para buscar culpables. La investigación del accidente se hace para identificar causas y que ese accidente no se vuelva a repetir. Entonces, en la investigación se demuestra, dice ARL, mire, resulta que era que la señorita estaba bajando un mango. Estaba bajando un mango, listo. Entonces, no es laboral, sino que es común. Entonces, ¿quién va a pagar? Bueno, yo con la señorita tengo 20 días, ella tiene 20 días de hospitalizada, yo me he gastado, señores ARL, de manera interna, sin que se le suspenda o se le elimine la prestación de servicio del trabajador. Siempre hay que garantizarle esa prestación de servicio. Entonces, la ARL dice, mire, como ya hoy definimos, y mira que están las pruebas, que no fue un accidente laboral sino común, yo con esa señorita llevo 20 días aquí en la clínica, han sido tantos, este es lo que nos hemos gastado, lo que hemos pagado hasta el momento, entonces ahora usted me debe a EPS, como es común, EPS, yo le paso la cuenta de cobro usted me paga lo que yo me gasté con ella hasta estos 20 días y de aquí en adelante sigue respondiendo usted. Así se debe realizar el procedimiento. Entonces, si yo no tengo los procedimientos de seguridad, no tenía nada, la ARL, ¿qué hace la ARL? Aumentarme, dependiendo de la accidentabilidad que va a hacer. Primero tiene que hacerme un acompañamiento, tiene que entregarme materiales, decirme qué es lo que pasa, porque no están implementando el sistema de gestión y subirme el monto de cotización, es decir, que la empresa va a pagar más. Pero la ARL tiene que asumir las prestaciones asistenciales y económicas de ese trabajador accidentado, independientemente de si tenía o no tenía el casco, independientemente. Entonces, en la investigación del accidente se determina que el trabajador no estaba aportando el casco. La causa. Ya identificamos la consecuencia, que fue el accidente, pero ¿por qué ese trabajador no usa el casco? No se le dio la dotación a tiempo, no se capacitó el trabajador para recibir la capacitación, el trabajador no fue capaz de manifestar que el casco le quedaba apretado o no era su talla o no le quedaban o no era ajustable. Entonces se identifican las causas. ¿Se puede bajar los montos de cotizaciones? Claro, me pueden subir al tercer nivel y yo empezar a pagar más y yo a los 6 meses pasar otra vez, necesito que me reevalúen, mire, tengo 6 meses con 0 accidentes o tengo 6 meses donde nada más he tenido 2 o 3 accidentes, para que me puedan reevaluar y me puedan bajar el monto de cotización. Listo, entonces, ahora, yo solamente tengo los trabajadores afiliados a ARL. Y se me accidenta un trabajador. El trabajador, después que la ARL paga prestaciones asistenciales y económicas al trabajador, ese trabajador está en todo el derecho de demandar a la empresa por responsabilidad civil. ¿Por qué? Porque usted a mí no me capacitó, usted a mí no me informó de los peligros, yo no sabía que a mí me podía pasar eso, usted a mí no me entregó dotación, yo no sé, usted a mí nunca me ha hecho un procedimiento de seguridad, etcétera. Pero si la empresa tenía todos, los capacitaba, tenía los procedimientos de seguridad, les entregaba su dotación, les hacía cambio de dotación cada vez que el elemento se dañaba o se averiaba, y el trabajador dice, la empresa se exime de demandas por responsabilidad civil. Entonces, esa es la ventaja de tener el sistema de gestión en ejecución dentro de las empresas. Bueno, profe, o sea, mi pregunta es, en estos momentos se les da la dotación necesaria solamente como la que da la empresa, como la chaqueta nomás de mostrar el logo y ya, ¿sí? No hay inconvenientes porque tenga que tener protecciones ni nada de eso. La ARL como tal no va a multar al propietario de la compañía. Es que la ARL, te repito, bueno, aquí hay que aclarar algo. La ARL no multa, la ARL lo que te va a hacer es que ese trabajador, con la cantidad de
de accidente va a subir, puede subir el monto de cotización, porque tú puedes decir cambio de ARL y me voy para otra ARL que no me vaya a cobrar. Eso lo puedes hacer tú. Eso es esto. Eso es es un negocio y está el que presta el negocio y el que lo asume. Ya, ahora, estamos hablando de seguridad vial y la empresa debe tener implementado un programa de seguridad vial, y dentro del programa de seguridad vial existen unos protocolos en donde se especifican cuáles son los elementos o cuál es la dotación que se le tiene que entregar al trabajador. Eso tiene que estar muy claro y la empresa debe cumplir con la normatividad de la seguridad vial. O sea, no es que, como la ARL igual tiene que pagar, entonces yo al trabajador le voy a dar una chaqueta y váyase. ¿Cierto? No, porque entonces si ese trabajador se asienta, él después te puede demandar por responsabilidad civil y te puede decir, mire, es que usted a mí no me entregó la dotación que dice la norma de seguridad vial, que dice el manual de seguridad vial, usted no me lo entregó. Entonces, mire, usted a mí no me capacitó, mire, usted no tenía esto, usted incumplía con esa norma, usted deviene la demanda por responsabilidad civil. Entonces, por supuesto que usted tiene que, dentro de la matriz legal, que la empresa elabora, recuerden que es lo primero que nosotros hacemos, debe estar la norma de seguridad vial. ¿Qué dice la norma de seguridad vial? ¿Qué dice que tengo que implementar? Eso lo deben investigar. Perfecto, profe, muchísimas gracias, me sirvió la aclaración. Ok. Profe, no, pues yo lo que quería hacer era como un aporte ahí al compañero, y es que, digamos, el tema es que, pues, sí, bueno, yo voy a decir más o menos lo que acaba de decir. El tema es que obviamente el tema vial para los mensajeros, digamos, es mucho más estricto que de pronto para las demás personas. Entonces, las empresas, en base al cumplimiento tanto de la norma vial que rija en el país, como en sí registro uno en la norma del sistema de gestión, obviamente dice que las personas, si se van a movilizar en moto, pues es casi la mayoría, pues hablando de mensajeros, dice que sí o sí debería tener su casco, sus, ¿cómo se llama? Sus rodilleras, sus rodilleras y las botas de seguridad. Las botas de seguridad. Entonces, hay empresas que se rigen tan estricto que lo dan, como hay otras empresas, porque también me tocó, donde le exigen a uno, o sea, de mi bolsillo lo tengo que poner. Y están incumpliendo la norma, porque la dotación la tiene que entregar el empleador. Sí, pero entonces hay empresas que se lo dan a uno. Sí, porque el problema es que estamos en Colombia. Pero la norma no se cumple. Si la mayoría de las veces la norma no se cumple es porque no conocemos la norma. Pero quien tiene que entregar la dotación es el empleador, no el empleado. Pero como necesitamos el trabajo, yo compro la dotación. Aquí una compañera dice, según lo que entiendo, el colaborador me imagino debe ser el empleador. El trabajador. Debe contar con los elementos de protección personal independiente de la marca o preferencia del mismo. No entiendo. O sea, los elementos de protección personal no se entregan, o sea, no es una marca, es la necesidad. Por eso cuando yo hago mi matriz, yo en la parte de sustitución, eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos o EPP, cuando yo tengo que ser muy específica, o sea, yo no puedo colocar en EPP casco. Yo tengo que colocar el casco específicamente con la marca de lo que yo coticé, de lo que yo investigué, que le iba a servir al trabajador. Por ejemplo, el protector respiratorio, bueno, tengo que colocar el protector respiratorio RH, marca tal. ¿Por qué? Porque es el proveedor más confiable, porque fue el proveedor el que tiene los filtros adecuados para el tipo de sustancia a la cual están expuestos mis trabajadores. O sea, no es decir, no es marca o preferencia del mismo, es que cubra la necesidad de mis trabajadores, que le vaya a disminuir el riesgo de enfermedad o de accidente. Y eso lo hago. Entonces, en mi matriz, yo soy específica. O sea, la que nosotros hicimos, yo no les exijo eso.
La gente escribe EPP, bueno, y ahí está el chulito. No, pero en la que usted va a hacer en su empresa debe estar especificado. Si usted necesita una señalización marca tal, o sea, con todas las especificaciones, porque eso te va a servir cuando tú vas a mirar y vas a decir, bueno, ¿por dónde voy? Esto, yo coloqué un casco, pero un casco, ¿por qué? ¿Esto es para qué? Para los golpes de qué. Y entonces eso te va a retrasar los procesos, mientras que si tú eres específica cuando estás aplicando los métodos de control, porque hiciste tu investigación previa, porque hiciste las cotizaciones previas, porque hablaste también con los trabajadores, porque ellos también saben cómo protegerse, deben saber cómo protegerse, y lo especificaste en tu matriz. Dime, Joel. Es que ahí entra el tema del sector económico al que se desempeña la empresa. Digamos, yo trabajo en alturas, entonces obviamente en alturas, pues la persona que se encarga de hacer eso en la empresa especifica cuáles son los arneses que debemos utilizar. Claro. Entonces, digamos, hablando en el ejemplo del compañero, la empresa por norma, por lo menos debería darle a la persona pues lo más elemental, las botas de seguridad y el buzo, camiseta, no sé, por lo menos eso. Y si la persona quiere, porque a veces le dan una opción, lo de las rodilleras, pero deberían exigir por el tema vial, por el sector económico en el que se va a desempeñar la persona. Exactamente. Bueno. Gracias, Joel. Entonces, y sobre todo revisar esa norma, revisarla muy bien, leer qué es lo que piden, leer características y leer todo. Bueno, listo. Entonces acá está. Después ya hablamos de la investigación de accidentes. Se debe conformar un grupo un comité de investigación de accidentes. ¿Quién lo conforma? Lo conforma el responsable de seguridad y salud en el trabajo, que se llama coordinador SCT, coordinador CISO, coordinador HSQ, como sea. Un miembro del COPAS o el vigía lo debe conformar el jefe directo, el jefe directo del accidentado, y si fue un accidente grave o mortal se debe solicitar acompañamiento de una persona experta en ARL para conformar ese equipo investigador. Dentro de esas, ya les había dicho que la investigación de los accidentes no se hacen para identificar culpables y si fue un accidente o no fue un accidente. Pero ¿cómo me va a decir que no es un accidente y no está en el hospital? Es que no es un accidente. Por supuesto, si está en el hospital es un accidente. Lo que vamos a identificar es si es común o si es laboral. Si es común, porque va a pagar la EPS, y si es laboral, porque va a pagar la ARL. Entonces, si el accidente es común, listo, usted paga la ARL y ya, se cierra el caso. Pero si el accidente, igual hay que hacer la investigación total, investigar. Así sea común o laboral, porque la idea es que eso no se vuelva a presentar dentro de la empresa. Entonces, ¿qué identificamos? ¿Cuáles fueron las causas de ese accidente? Repito, no si fue accidente o no fue accidente, porque por si está en el hospital es porque fue un accidente. Si tuvo la culpa o no tuvo la culpa, lo que vamos a investigar son las causas para tomar medidas correctivas para que eso no vuelva a ocurrir en la empresa. Entonces vamos a identificar causas básicas y vamos a identificar causas inmediatas. Las causas básicas son causas reales que se manifiestan detrás de los síntomas, razones por los cuales ocurren los actos y condiciones subestándar, que ahorita ya lo vamos a ver. Entonces aquí encontramos. Dentro de las causas básicas encontramos factores personales y factores de trabajo. Y dentro de las causas inmediatas encontramos actos subestándar y condiciones subestándar. Dentro de las causas básicas están los factores personales que tienen que ver con la capacidad, habilidad, destreza, aptitud del trabajador. Y los factores de trabajo que tienen que ver con la gestión de la empresa, mantenimiento, equipos, calidad de materiales, etc. Y dentro de las causas inmediatas encontramos actos subestándar que son cometidos por los trabajadores, que son acciones u omisiones cometidas por las personas que posibilitan se produzcan los accidentes, y las condiciones tienen que ver con el entorno, la parte locativa que es del trabajador. Entonces, los factores personales, un trabajador que no se capacitó, no se le hizo inducción. ¿Por qué hubo un accidente? Muéstrame el formato de inducción. No, es que ese trabajador no está. ¿Por qué no se le hizo inducción a ese trabajador? No, él entró y se le dijo haga esto, él dijo que sí sabía y ya. No hay un formato de inducción a ese trabajador.
Eso es un factor personal. El trabajador no tenía eso, o el trabajador tenía poca visión y tenía que hacer una actividad que ameritaba que tuviera enfoque visual y no lo hizo, no tenía ese tipo de destreza. Factores de trabajo. No, es que no se le había hecho mantenimiento a ese equipo se encontraba defectuoso, el material que estábamos con el que trabajamos antes no es el que trabajamos ahora, porque el de ahora se quiebra fácilmente, eso fue las causas del accidente. Un acto subestándar, no, el trabajador no se quiso colocar las gafas, la protección ocular no se la quiso colocar. Eso es un acto subestándar. Y una condición subestándar es, ahí había un desnivel al lado de la máquina, el piso tiene un desnivel y eso es una condición subestándar. Entonces él se cayó, activó acá y eso hizo que ocurriera un accidente de trabajo. Entonces esas son las principales causas de identificación, tanto las causas básicas como las causas inmediatas, que vamos a identificar ahorita cuando hagamos la actividad número 4. Aquí vemos más. Aquí vemos obligaciones de la investigación de accidentes e incidentes, las obligaciones del empleador, que ya lo vimos, que es conformar el equipo investigador. Se investigan los accidentes y los incidentes dentro de los 15 días siguientes a la ocurrencia. Tengo 15 días para hacer esa investigación. Debe haber un formato que se llama FURA, formato único de registro de accidentes, que eso lo proporcionan las ARL. Para hacer el reporte de accidente de trabajo son 48 horas hábiles, pero también se puede hacer de manera extemporánea un accidente, porque nos fuimos, porque salimos corriendo, a nadie se le olvidó, la DSC estaba incapacitada, no lo hizo y pasaron las 48 horas. No quiere decir que no se pueda hacer reporte, se puede hacer de manera extemporánea y no hay ningún problema. Es que mi empresa no hay ASST, yo me accidenté y ¿qué hago? Pues usted mismo como accidentado puede pasar el reporte a ARL y es importante que eso quede anotado dentro de la historia clínica, porque si más adelante se puede complicar, ya usted tiene un registro, una constancia de que a usted le ocurrió algo dentro de la empresa. Bueno, aquí está la obligación de las ARL, lo que hablábamos de las asesorías, desarrollar las implementaciones de la investigación de los accidentes e incidentes, remitir la aprobación de la dirección general, suministrar a los aportantes los formatos, capacitar, bueno, eso ya depende del monto de cotización de los trabajadores. Bueno, procedimientos para la investigación de accidentes e incidentes, y aquí está los reportes de accidentes e incidentes de trabajo, cómo se conforma el equipo investigador, ya lo hablamos. Aquí se hace como pues la metodología para hacer esa investigación de accidentes, que encontramos aquí que encontramos diferentes metodologías: el árbol de causas, el método de análisis de cadena casual, el de síntoma, causa, remedio, acción, y el de Ishikawa o espina de pescado. Son métodos para identificar para hacer la implementación, la metodología para hacer la investigación de accidentes. Y por supuesto que se debe elaborar un informe final en el formato entregado por la ARL, donde especifica qué fue lo que pasó y cuáles fueron las causas que identificó el accidente, y ya se tomarán las medidas pertinentes para que eso no vuelva a ocurrir. Hablamos un poquitico de enfermedad laboral. Es la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgos propios inherentes a la actividad laboral o del medio en que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. En Colombia está normatizado en el decreto 1477 del 2014, a través de una tabla de enfermedades que se debe actualizar cada 3 años, atendiendo los estudios técnicos financiados por el Fondo Nacional de Riesgos Laborales. Esta tabla emite un listado de enfermedades que tienen relación con el trabajo, pero si sus síntomas o su enfermedad no está en la tabla, no quiere decir que no es una enfermedad laboral. Recordemos que eso tiene que pasar por médico de PS, médico de ARL, juntas de las juntas de evaluación, que son los comités interdisciplinarios de las ARL, que van evaluando las diferentes patologías, y
no quiere decir que entonces no está en la tabla, no está dentro de la tabla de la 1477, no es una enfermedad laboral, está descartada, no se puede descartar porque se puede demostrar a través de mis signos y síntomas y la relación de mi actividad económica o mi actividad laboral. La tabla de enfermedades laborales debe tener agentes de riesgo, grupos de enfermedades, etcétera, etcétera. Y aquí hay un ejemplo de procedimiento para investigar una enfermedad laboral. Por supuesto, no es lo mismo hacer una investigación de un accidente de trabajo que fue un suceso repentino o una enfermedad laboral que es algo que se da progresivamente, 10 años, 15 años, 20 años, y que toda esa documentación se tiene que ir recopilando para que pues se pueda determinar que es una enfermedad laboral. Cuando se incapacita una persona, se debe incapacitar cuando la persona, pensionar. ¿Cuándo se debe pensionar a una persona? Se debe pensionar a una persona que haya perdido más del 50% de su capacidad laboral. Es una persona que realmente no puede ejercer ninguna otra actividad, que no se puede mover, que no puede hacer oficio, que no puede... entonces, es una persona que ya toca pensionarla, porque ya no puede realizar ninguna actividad. Entonces, algunos casos que he conocido de personas que entran a la empresa, tienen 1 año, 2 años, se quieren pensionar porque no quieren trabajar más, pero tú los ves y caminan, corren, juegan y no sé por qué no quieren seguir siendo útiles a la sociedad, pero bueno, ya eso es como cultural. Entonces, ese es el tema de la parte de enfermedades laborales. Ahí está el procedimiento y aquí terminamos. Entonces, les voy a mostrar la guía de aprendizaje. Rápidamente, se nos fue la hora, por eso iba un poquito rápido. Empezamos a las 6:07, miren, ya vamos para la horita. Entonces está la guía de aprendizaje, presentación, introducción, y aquí al final vamos a encontrar las actividades correspondientes para esta unidad. Entonces, la evidencia número 1, que es una evidencia de conocimiento, dice que debemos hacer una actividad interactiva, un juego, ¿verdad? Ya ustedes ya están familiarizados con ese tipo de juegos acerca de la identificación de causas básicas y de las causas inmediatas. La evidencia número 2 tiene otra prueba de conocimiento, que es un cuestionario, una evaluación con preguntas sobre auditoría y revisión por parte de la alta dirección, que fue el material que acabamos de repasar. Y la evidencia número 3 es una evidencia de producto, que es un reporte escrito de accidente de trabajo, incidente y una enfermedad laboral. Y dice que se debe elaborar un documento que contenga el reporte de un accidente de trabajo, un incidente y una enfermedad laboral generada en el sector económico al que pertenece la empresa donde labora. Entonces ya vamos a mirar esa partecita. ¿Cuál es la evidencia? Ya ustedes saben que todas las unidades tienen tres actividades por realizar, que solo la unidad número 1 tiene 4 actividades por realizar. Entonces nos vamos aquí a la parte donde dice evidencias y nos vamos acá. Aquí encontramos la parte para hacer la evaluación. Nos dirigimos acá. Una vez hayan vuelto a revisar el material de formación, usted le da clic acá y lo va a llevar para que haga la evaluación. Luego le da clic acá y lo va a llevar al reporte, y aquí lo va a llevar a la actividad interactiva. Le da clic acá y se va a la actividad interactiva y ya debe arrojar el puntaje inmediatamente. Inmediatamente usted debe revisar en su centro de calificaciones que le aparezca la nota. Aquí está la parte de reporte de accidente de trabajo. Entonces le damos aquí clic para ver el documento. Y en este documento es el que deben presentar y subir posteriormente. Miren, aquí está. No me vayan a subir un FURAT de su ARL, no me vayan a colocar en un formato Word un reporte de un accidente, no. Deben presentar este formato que están viendo en pantalla. Aquí van a colocar 3 eventos. 3 eventos. ¿Verdad? Como dice la guía, la fecha del evento es irrelevante, no es relevante, perdón.
Es irrelevante, sí. La identificación del trabajador también, la ocupación sí es importante, el departamento, o sea, el área donde se ocurrió el evento también es importante, el sitio del evento es importante y la descripción, por supuesto, del evento es importante. Estas casillas son muy importantes de llenar. Te voy a colocar aquí la ocupación. Primero, lo recomendable pues es que hagan la descripción del evento. La secretaria se encontraba a las 9:20 de la mañana, salió a tomar un café, vio un mango y se montó. Bueno, en este caso estamos hablando de un accidente común, pero usted va a hacer va a redactar lo mejor que pueda, va a describir lo mejor que pueda, y estaba manipulando y se cortó, se laceró, ¿qué se hizo? Y posteriormente nos dirigimos vino la ambulancia, todo lo más que puedan hacerlo. Después que ya ustedes hayan descrito y hayan sido muy específicos haciendo esa descripción del evento que ocurrió, de un accidente, de una enfermedad. Profe, una pregunta. Sí. Pues bueno, hablando de ese tema, hace poquito, o sea, no sé cómo clasificar, hace poquito pues con un compañero del trabajo estábamos intentando ahí como arreglar un tornillo, una instalación que estábamos haciendo con un alicate y forcejeando y eso, pero el compañero pues con el alicate, por decirlo así, como que se cogió la uña y se la levantó, y se arranca toda la uña. Ahí, ¿cómo podría? ¿Eso podría ser sería accidente o un incidente? No, el incidente no genera ninguna lesión. O sea que ahí sería un accidente de trabajo. Por supuesto, porque hubo una lesión orgánica, sí señores, eso es un accidente de trabajo lo que tu compañero tuvo. Por supuesto que sí, porque genera la lesión y era con ocasión del trabajo. O sea, estaban ahí trabajando con sus elementos y él lo que tuvo fue Es que mira, es muy curioso porque yo trabajé con una ARL hace como 5 años, dejé de trabajar con ella y también demoré como 5 años trabajando con ella. Y yo visitaba pymes, las pequeñas y medianas empresas, y yo llegaba y yo le preguntaba a los encargados, yo les hacía una auditoría. Y ellos se asustaban porque pensaban que los iban a multar. Yo les explicaba, miren, no se asusten, sean lo más honestos, porque entre usted más abierto esté a esto, yo le voy a entregar más material para que usted se documente y pueda tener su sistema al día. Pero si usted me dice que todo está bien, yo no le entrego entonces nada. 1 y 2, yo no vengo a multarla, sino que yo tengo que auditar para yo poder saber qué es lo que qué les hace falta a ustedes, cuáles son sus falencias para yo poderles suministrar. Y era muy curioso porque yo le preguntaba a ellos, ¿aquí han tenido accidentes de trabajo? Me decían, no, aquí nosotros no hemos tenido accidentes de trabajo. La mayoría, por no decir todas. Ah, no, aquí nadie se ha caído, se ha cortado. Ah, no, sí, eso de cada ratico, esos muchachos se cortan, esos muchachos se caen, esos muchachos se fracturan. Eso es un accidente de trabajo. Eso es un accidente de trabajo. Por supuesto que es un accidente de trabajo porque tiene una lesión. Y eso se considera una... Entonces yo empezaba a explicarle lo que ya les he explicado a ustedes. Entonces, la mayoría de la gente dice, eso no pasó nada, usted pone una curita y ya. Pero si yo reporto ese accidente, que para ti fue una volada de una uña, ¿verdad? Yo lo reporto, entonces ya dicen, bueno, ¿qué fue con el alicate? ¿Qué tenía ese alicate? ¿Cuál es el procedimiento? Porque debe haber un procedimiento para destapar para destapar un motor debe haber un procedimiento. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? ¿Cuál fue la falla en el procedimiento de seguridad que usted omitió? No, porque es que yo no, dice el procedimiento que yo tenía que utilizar guantes y no los utilicé, por ejemplo. Bueno, entonces ya saben que vamos a hacer un formato que cada vez que usted vaya a realizar tiene que firmarlo y donde diga que usted que ahí están los elementos, que los está utilizando y todo, y a partir de ahí implementemos este formato. Entonces, cuando se aplican entonces ya estamos identificando qué fue lo que pasó, por qué pasó, y eso te aseguro que ese accidente no se debe volver a repetir. Por ejemplo, yo también conozco una empresa que cada 4 o 5 años, bueno, ya puedo decir que ya van a cumplir como 6 años y que siga así, pero siempre cada 3 o 4 años se estallaba la caldera. Y moría un trabajador en el mismo puesto a la misma hora. O sea, era impresionante que el accidente se repetía, era un déjà vu, se repetía.
¿Y por qué se repitió? Si ya se investigó, la investigación fue ineficiente, ¿qué fue lo que pasó? Porque ¿por qué tenemos que estar perdiendo una vida valiosa cada 3 4 años por no aplicar un procedimiento? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con la presión? ¿Qué es lo que pasa en la falla de estructural? Entonces todo eso se analiza. Y todo eso explica. Por supuesto que lo que tu compañero tuvo fue un accidente de trabajo y que entonces, ¿qué hace? Se remite a la IPS. En la IPS dicen llamen a mi ARL. La ARL debe llegar a hacer la investigación mientras a él lo atienden como un rey espectacular. Y usted va a decir, pero ¿cómo como un rey? Pero claro, porque cuando paga la EPS, las EPS dicen, no, pero es que la EPS no paga, pero la ARL sí paga. Entonces, venga, yo lo atiendo, lo curamos, le hacemos todo. Si hay que capacitarlo, se incapacita dependiendo de la consideración del médico. Y el trabajador no va a perder ni un solo día de su prestación económica. Y se van a tomar medidas, porque eso no le va a volver a pasar ni a él ni a otro compañero, porque a ti te volaste una uña, pero qué tal que otra persona se huele el ojo o se lacere la cara. Entonces, esas cosas, por eso es importante que se hagan ese tipo de reportes. ¿Listo? Bueno, pides que me voy. Entonces acá vamos a hacer accidente, un ejemplo de un accidente. Y a ese ejemplo de accidente yo le voy a colocar sí identifique, no una X, no me van a colocar X, porque algunos me llamen, no, X no. ¿Usted qué va a hacer? Dice, bueno, hay a ese accidente una condición insegura. Ah, sí, allá había un piso, el piso estaba desnivel. Desnivel, listo. Listo. Entonces, acto inseguro, el trabajador no se puso las botas, no usó botas, no usó las botas. Un factor de trabajo, no se capacitó. Y un factor personal, el trabajador no usaba sus gafas o no tenía o tenía un dolor muscular, bueno, no sé. Y vamos a investigar. ¿Qué quiere decir? Que por lo menos debe haber una casilla llena. Por lo menos debe haber una casilla llena. Yo puedo llenar 3 casillas, puedo llenar las 4 casillas, puedo llenar 2 casillas. Mínimo debe estar una casilla identificada. O las cuatro casillas identificadas. Allá eso depende de la destreza y de la habilidad de el investigador, que en este caso son ustedes. La guía dice que deben ser eventos relacionados con su actividad económica, no importa. Pueden ser eventos, puede ser un accidente de una empresa de construcción, puede ser un incidente de una empresa de manufactura y puede ser una enfermedad laboral de una empresa de confecciones o de una tienda, no sé, no importa, ¿listo? Para que no se vayan a complicar con eso. ¿Preguntas? No hay preguntas. Bueno, excelente. Instructora, yo sí tengo una, para el caso de las personas que no trabajamos, ahí pues implementamos como, cogemos una empresa como ejemplo. Si quieres, escribes en Google, le preguntas a San Google, casos de accidente laboral, escoge un caso, ay, este es chévere. A ese le voy a sacar las causas inmediatas y las causas básicas. Y tú se las sacas. O Okay, muchísimas gracias. una enfermedad, casos de enfermedad laboral. Y hay muchas narraciones. Yo estaba ahí, estuve 15 años exponiéndome a ese químico, no sé qué, y por eso contraje tal enfermedad a nivel pulmonar, tal. Y tú dices, bueno, ¿cuáles fueron las causas básicas y las causas inmediatas de ese trabajador? No se le suministró protección respiratoria a tiempo, entonces eso sería... el trabajador no las usaba o no se las suministraban, ya sería factor de trabajo. Y los incidentes también en San Google hay muchos ejemplos. Usted simplemente busque el ejemplo y usted como investigador, una vez haya vuelto a revisar el material de formación, usted va a identificar las causas inmediatas y las causas básicas, porque recuerde que el investigador experto es usted. ¿Listo? Sí, señora, muchísimas gracias por la información. Ok, con todo el gusto. Bueno, entonces, ¿listo? ¿No hay más preguntas? ¿Nos podemos ir? No, listo, profe. Muchísimas gracias. Listo, bueno, entonces con todo el gusto quedamos conectados a través del foro de dudas.
a través de correo electrónico y a través de el grupo de WhatsApp, que con todo el gusto ya saben que estoy ahí disponible para poderles apoyar en todo este proceso de formación y que se puedan certificar. Ánimo, yo sé que es un poco complejo, no porque sea difícil, sino porque es mucho, pero ánimo, sobre todo ánimo con las actividades de producto, que son matrices, reporte, eso es importantísimo para la certificación. Feliz noche para todos, muchísimas gracias y los espero en la última conferencia web. Que tengan una feliz noche y resto de semana para todos. Nos vemos, chao. Gracias, profe.